Bueno, a mí siempre me ha gustado la música de George Benson, sobre todo ese George Benson más jazzista. Y hoy, en este breve clip sobre jazz, voy a hablar precisamente de George Benson, pero específicamente del primer disco que George Benson grabó en 1964 como líder. Por supuesto, es un disco muy interesante, un disco en el que ya podemos escuchar ciertos elementos del estilo y de la música de George Benson ahí presentes en este momento inicial, y es un disco que ya muestro a cámara, que he estado escuchando mucho últimamente y que se titula The New Bass Guitar of George Benson, pero atención porque aparece George Benson ahí como líder, pero con el cuarteto del organista Brother Jack McDuff. Y por supuesto, George Benson es uno de los grandes guitarristas del siglo XX en cualquier estilo musical, un músico ecléctico con una imponente discografía en el transcurso de la cual siempre ha sabido reinventarse y recibir todo tipo de influencias, pero siempre con el jazz, con el rhythm and blues, con el soul como denominadores comunes. También hizo algún disco pop. Bueno, su discografía, como digo, es muy ecléctica y muy rica. George Benson es un hombre que nació en la ciudad de Pittsburgh, en Pensilvania, en 1942, sigue con nosotros en el momento en el que estoy grabando este vídeo, principios del año 2026, y ya desde temprana edad se destacó como niño prodigio de la guitarra, llegando a grabar incluso unos cuantos temas para el sello RCA con tan solo 9 años de edad. Y prueba de su eclecticismo es el hecho de que una de sus primeras influencias musicales, una de sus primeras influencias guitarrísticas, fue el guitarrista Hank Garland, Hank Sugarfoot Garland, que es un guitarrista relacionado sobre todo con la música country, pero que también grabó algunos discos de jazz interesantes. Algún día tendré que traer al canal a Hank Garland. Por supuesto, le interesaron otros guitarristas, como Wes Montgomery, como Charlie Christian, pero Hank Garland fue una de sus influencias en sus primeros años también. Supo además George Benson rodearse siempre muy bien de grandes músicos, tanto en sus discos como líder como en sus colaboraciones en álbumes de otros artistas. Si nos fijamos en el elenco de músicos que han tocado con George Benson o con los cuales George Benson ha tocado, pues nos encontramos con Lonnie Smith, con Ronnie Cuber, con Stanley Turrentine, con el propio Miles Davis. Así que bueno, queda muy claro que George Benson es un músico versátil, imaginativo, con una enorme capacidad además para tender puentes entre diversos estilos musicales. Tiene en estos momentos, momentos en los que estoy grabando este vídeo, unos casi 83 años, y como digo, hoy vamos a centrarnos en el inicio de su carrera discográfica como líder. Vuelvo a mostrar el disco New Bass Guitar, grabado para el sello Prestige en Nueva York en 1964, acompañado por el cuarteto, como ahí se ve, del organista Brother Jack McDuff, que toca aquí el piano en uno de los temas y el órgano en la mayor parte de ellos, Red Holloway al saxo tenor, Ronnie Boykins al contrabajo y Montego Joe a la batería. Este es el primer disco como líder de George Benson. En aquellos momentos, en mayo de 1964, tenía George Benson poco más de 21 años y llevaba un tiempo tocando con Brother Jack
Macduff, un hombre, por cierto, Jack Macduff, que siempre tuvo un magnífico oído para reconocer a los buenos músicos, como podemos ver si nos fijamos en su carrera. Otro músico que debo traer algún día al canal específicamente. Esta sesión, grabada el día 1 de mayo de 1964, disco grabado en solamente un día, esta sesión incluye precisamente al cuarteto de Brother Jack Macduff, con mucho protagonismo para el órgano de Macduff, el saxo tenor de Red Holloway y además, por supuesto, y sobre todo con extrema importancia, la guitarra del propio George Benson, que ya muestra esa elegancia y ese gusto por los solos acelerados y complejos, y aquí llenos de una sonoridad muy, pero que muy bluesera, muy basado el sonido de George Benson aquí en el blues. Es un disco que además nos presenta al George Benson compositor, porque excepto dos standards, uno de ellos es Will You Still Be Mine y el otro es Easy Living, todos los temas son del propio George Benson. Y aprovecho para darle la vuelta al disco y mostrar también la parte posterior para que puedan ustedes ver el repertorio y también el elenco de músicos que aquí aparecen junto a George Benson, que es básicamente el cuarteto del organista Jack Macduff. Las notas que encontramos en el interior de este disco, escritas por el crítico y locutor radiofónico Chris Albertson, mencionan que George Benson todavía no es en estos momentos demasiado conocido. En 1964, estamos al inicio de su carrera como líder, pese a que lleva ya un tiempo tocando y grabando con el organista Brother Jack Macduff. Y después de establecer esto, este crítico se lanza a unas cuantas disquisiciones sobre lo que puede significar el término música soul, más allá pues, de lo que la industria musical estaba en esos momentos, en los años 60, vendiendo como música a la que se le había aplicado ese término de soul, y llega a la conclusión de que la música soul aparece en este álbum, que este álbum es un ejemplo de este tipo de música porque, y cito lo que dice, que he traducido al español, George Benson y su grupo tocan aquí una música rítmica y pegadiza que va a tener un efecto visible sobre el oyente. Bueno, es cierto que esta música de Benson en su primer disco como líder enfatiza ese elemento rítmico, se basa en el blues, se basa en muchos momentos en riffs y tiene momentos también muy pegadizos, ya sea en temas más acelerados o en temas más reposados. El elemento rítmico es muy importante, pero es un ritmo claramente enraizado, como decimos en el blues, en especial en las composiciones propias del guitarrista, de Benson, y tanto en los solos de guitarra como en los solos de saxo, como también en los solos de órgano de Brother Jack Macduff, que era un organista con una enorme influencia del blues. De hecho, el órgano de Macduff, cuando aparece, deslumbra por su capacidad inventiva, y la guitarra y el órgano se complementan a la perfección de principio a fin. Es decir, queda muy claro escuchando este disco, que es el primero como líder de
George Benson, que estos eran músicos que se conocían, que llevaban mucho tiempo o bastante tiempo tocando juntos, y esto se nota y mucho en esta sesión del 1 de mayo de 1964. Tenemos, como digo, 5 temas propios de George Benson y después un par de standards. Entre los temas propios de George Benson vemos que está uno titulado I Don't Know, no lo sé, que es especialmente notable por ese solo de Macduff que explora el registro más agudo del órgano con inteligencia, y esto lo va a hacer bastante, lo de explorar el registro más agudo del órgano Macduff en este disco. Hay otro tema en el que esto ocurre también, y es un sonido muy particular y que funciona muy bien en este contexto. Una pena que en este I Don't Know la grabación vaya difuminándose, bajando, ¿no?, en ese fade out, que es una técnica que a mí nunca me ha gustado demasiado. Otra composición de George Benson, Just Another Sunday, solo otro domingo, es una melodía que por momentos, a mí al menos, esto no lo dice Albertson en las notas, pero por momentos a mí me recuerda, su melodía me recuerda a la del standard Secret Love, que, bueno, hay bastantes versiones en clave de jazz de Secret Love, pero es un estándar generalmente relacionado con la cantante Doris Day, y tiene aquí excelentes solos de George Benson y de Red Holloway, apoyados por los acordes del órgano de Brother Jack Macduff. Tenemos, como digo, en el disco 2 standards. Uno de ellos es Will You Still Be Mine, Todavía Serás Mía, que es un tema compuesto por el gran Matt Dennis, con solos de guitarra y órgano. El solo de Macduff de nuevo se centra, como decía antes, en el registro más agudo de su órgano, y tenemos aquí en esta versión de Will You Still Be Mine un jazz cargado de swing a un tempo acelerado, perfectamente marcado ya desde el inicio por la guitarra de George Benson. Easy Living, vida fácil, Living for You is easy living. Bueno, esta es una melodía realmente maravillosa de Leo Robin y Ralph Ranger, y aquí Easy Living es la única balada que se incluye, interpretada con un enorme gusto por la guitarra de Benson ya desde la introducción, en la que, por cierto, Ronnie Boykins toca el contrabajo utilizando el arco para acompañar esa introducción suave y lírica de Benson. Y también el saxo de Red Holloway tiene mucha importancia por la manera también muy lírica en la que interpreta este Easy Living. Y en este caso Brother Jack Macduff cambia el órgano por el piano. Tiene un breve solo de piano, y lo que tenemos es una versión realmente exquisita de esta balada, de este standard Easy Living de Robin y Ranger. Y finalmente el disco se cierra con Rockabye, un tema acelerado, que es una buena manera de terminar el disco, con varios solos, al menos uno de cada uno de los participantes, saxo, tenor, guitarra y órgano, y termina el disco con una dosis de ese soul que describe Albertson en las notas, y que realmente es la constante, junto con el blues y con la magnífica compenetración
entre estos músicos de este disco, el primer disco como líder de este gran guitarrista del siglo XX y XXI, porque digo que en estos momentos todavía sigue con nosotros, que es George Benson. La edición en CD de Original Jazz Classics que aquí tengo incluye un tema extra, My Three Sons, que procede de una sesión también de 1964, pero de otro disco diferente, un disco en el que tenemos a George Benson tocando junto con Brother Jack McDuff, pero también el músico Joe Dukes, otro disco de Prestige que se llama The Soulful Drums. Este disco no lo tengo, pero habiendo escuchado este tema extra que aquí aparece en el CD, pues será un disco que tendré que buscar y que tendré que escuchar y espero poder en algún momento añadir a la colección. En todo caso, aquí está el primer disco, la génesis de la carrera en solitario, carrera de enorme éxito, de enorme riqueza musical y verdaderamente maravillosa de uno de los grandes guitarristas de todos los tiempos y de todos los diferentes estilos musicales, que es George Benson.